¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer programa de Rodrigo Presenta. Es un verdadero gusto y honor estar con ustedes junto a todo nuestro equipo, un gran equipo de profesionales que hemos preparado con mucho cariño, mucho afecto este programa que espero sea del gusto, por supuesto, y que ustedes puedan permitirnos entrar a sus hogares y compartir de una muy grata conversación. Hoy día tenemos grandes invitados para partir este estelar como corresponde. Y vamos a partir con un periodista famosísimo, reconocido por todos nosotros. Lo hemos visto presentando noticias, lo hemos visto reporteando guerra, lo hemos visto en submarinos, buceando, etc. Tiene todo un mundo de historias que contarnos. Señoras y señores, con ustedes nuestro querido Amaro Gómez Pablos. Permíteme saludarte. Qué bien, ¿eh? Y estamos de estreno. Qué gusto grande. Qué gusto grande. Qué bueno, qué asiento. Qué privilegio además también, porque estás empezando. Estamos empezando, bueno, siempre hay un poquito de nervios, es el primer programa, pero bueno. Eso es normal, cuando no tienes esos nervios, retírate. Amaro, tú, todo Chile te conoce. Te hemos visto en televisión presentando noticias por mucho tiempo, en televisión nacional. Sí. Te hemos visto haciendo otros programas. Después te hemos visto reporteando guerra, que es muy raro ver a un presentador de noticias que de un día para otro lo ves en Irak o en lugares inhóspitos, Afganistán, Siria, etc. Sí. Y después te hemos visto buceando, haciendo documentales para cadenas internacionales. Realmente era un periodista muy multifacético. Pero me gustaría partir por el comienzo. Me parece estupendo. ¿Cómo llega Amaro a decidir entrar a la televisión? Lo que pasa es que la televisión, a ver, es un medio. Yo antes me inicié más bien en prensa, la prensa escrita propiamente tal. Me gusta mucho escribir y me gusta, después me atrajo y me sedujo muchísimo el concepto de tener no solamente, ¿verdad?, la escritura que persiste en la televisión, porque cuando tú ves un buen guión o un mal guión notas la diferencia, la escritura es importante, pero después cotejar también toda esa amalgama de sonidos, luces, etcétera, relatos, y poder transmitir esa sensación aún más completa, a veces con la inmediatez que tiene la televisión, que es insalvable, pero el poder transmitir eso desde distintas latitudes, distintos contextos, ya sea político, ya sea, ¿verdad?, quizá una hazaña en África, como lo que acabo de hacer ahora hace poco, ser un cuentacuentos, un storyteller, como dicen, ¿verdad?, los ingleses, es precioso. ¿Te gusta el relato? Muy bonito. Me gusta el contacto con las personas. Te comentaré que, mira, cuando tenía 30 y algo, uno o así, yo estaba en Londres como corresponsal para CNN, basado en Londres, y en un momento dado la cadena me llama y me dicen: oye, nos gustaría que presentaras el noticiario en inglés en Atlanta, en Estados Unidos. Y claro, por un lado era muy atractivo porque llegabas, entre comillas, a la cima de lo que podría ser tu carrera presidencial. No, decir, ojo, carrera, no, ninguna apetencia. ¿Descartadísimo? No, carrera periodística, ¿no? Y sin embargo, afortunadamente, teniendo una persona que, como compañera de vida, que era Pilar, que tenía cáncer y que te da otra perspectiva. Eso fue muy duro, ¿no? Sí, pero te da otra perspectiva de ver la vida. Y no tuve titubeos, porque al final tú dices, a ver, estás haciendo periodismo por una fotografía muy bien puesto, muy bien vestido, ¿verdad?, en el estudio y quedándote ahí, o estás haciendo periodismo por lo que es contar las historias, salir a terreno, estar con las personas, ya sea en momentos de júbilo, ya sea en momentos de absoluta tristeza o tragedia, pero estar ahí y contar esa historia y tratar de conmover a la otra persona que está detrás de lo que es ese vidrio o pantalla, para tratar de generar un puente y una empatía. Eso es muy bonito. Bueno, ¿y dónde partiste finalmente? ¿Partiste en Chile haciendo prensa? Partí en Chile haciendo prensa. ¿Y televisión partiste en Chile finalmente? Porque lo de Atlanta tú lo tomaste, sí, ¿o no lo tomaste? Partí en Chile con... efectivamente, se dio una oportunidad y ahí empecé con CNN. Y ahí entonces empecé a viajar, en fin, y a contar estas historias. Y después, hoy en día, ya pues independiente, colaborando bastante estrechamente con distintos medios, particularmente también con TVN, pero independiente y haciendo también contenidos para afuera, para el extranjero. Y hoy día, Amaro Gómez Pablos, ¿en qué está? Porque vemos de pronto que aparecen en algunos canales uno que otro reportaje muy intensos, que tenemos algunas imágenes que después vamos a mostrar. Me veo más joven, porque son de hace... un tiempecito. Pero tenemos imágenes que vamos a mostrar para que la gente pueda ver un verdadero álbum fotográfico. Estoy abocado a tocar temas de cambio climático,
sostenibilidad. ¿Te importa Trabajo, mucho el me cambio importa climático? muchísimo por cuenta doble. Me importa como periodista, creo que es el gran y más importante titular de nuestros tiempos. ¿Qué opinas tú, perdona, de sí. aquellos líderes políticos que dicen que el cambio climático es una farsa, que no es cierto? No A hay ver, cambio climático. me Que el mundo parece- siempre, el planeta ha vivido estos ciclos, estas etapas. Ujú. Me ¿Cuál es tu parece, opinión? Rodrigo, que en la vida en general tienes derecho a tener tus opiniones. Cualquiera tiene derecho. Cualquiera. Pero otra cosa son los hechos. Bien. La ciencia dice una cosa. Si tú no quieres hacerle caso a la ciencia, cosa tuya y tendrás tu derecho a opinión. Hay opiniones en la vida más fundamentadas que otras. Si tú me dices, ¿verdad?, que, oye, no creo en el cambio climático, a estas alturas, con tanta ciencia detrás, te diría, oye, pues me caes muy simpático, pero la verdad es que eres un poco iluso y quizá pues no tienes muchas luces. Pero porque la ciencia no te permite el estar, ¿verdad?, con una posición negacionista, Bueno, y no así- a estas Y alturas. así todo tenemos líderes mundiales que están en esa posición, Así es. teniendo todos los antecedentes sobre la mesa. Así Es es. complejo. Yo estoy fascinado haciendo esos temas, también temas de inteligencia artificial, que también me parece que son temáticas, Eso va a revolucionar el importantísimas. mundo. ¿Sabes lo que pasa? Que al final la inteligencia artificial se ve como una herramienta que puede tener un doble filo. Es más que eso. Desde mi perspectiva cotejada con entrevistas con múltiples personas que están a la vanguardia de estas investigaciones, en Japón, en distintos lugares, fascinantes conversaciones, no es eso, no es solamente una herramienta que pueda tener un doble filo. Si tú unes inteligencia artificial con lo que es robótica y cuando tú ves, por ejemplo, ¿verdad?, a un profesor que tiene una máquina que es absolutamente independiente en sus requerimientos energéticos y además es independiente en la manera como está aprendiendo, yo le digo al profesor, perdona, si tiene esos dos componentes, estamos hablando de una nueva especie, Técnicamente. mecanizada, Porque ya son pero una capaces, nueva especie. son capaces de procesar información, conocimiento, Autónomo, exacto, independiente. y tomar decisiones. Entonces, que eso es lo más complejo. eso es mucho más interesante y al mismo tiempo escalofriante. Estamos siendo padres de una especie mecanizada. Velo bajo esa perspectiva. Y no en vano, el padrino ahora de la inteligencia artificial ha dicho, es muy, muy importante, esto es fascinante, es muy importante darle el componente de paternidad a las máquinas, que reconozcan que tú Eres fuiste el amo, el el padre. creador, el padre. ¿Por qué? Porque en términos evolutivos, si yo soy más inteligente que tú y somos de especies distintas, en general, tú estás fuera de la Bueno, tú ecuación. sabes también de que hoy día hay países que están intentando o comenzando a desarrollar los policías robots. Ah, bueno, hay Y eso- policías, eso es- hay jueces, Eso hay es de todo. muy complejo. porque- China está procesando muchos de sus casos en el sistema judicial a través de algoritmos. Es de doble filo todo esto. Hay Pero gente, bueno, hay gente es que dice, fascinante. hay gente que dice que los computadores alguna vez pensamos o creímos que iban a reemplazar al hombre y nunca lo hizo. Pero realmente con la tecnología actual, la robótica actual y la inteligencia artificial, ¿crees tú que exista el riesgo de que puedan terminar aniquilando nuestra especie? No sé si aniquilando, no quiero ser tan apocalíptico, pero efectivamente hay un riesgo real, porque en general lo que quería transmitir es el concepto de que si tú ves el mundo animal, no hay en ningún lugar una especie que siendo más inteligente no haya ido en desmedro de las otras que son más subinteligentes, que no son tan inteligentes. Por eso hay que darle el componente a esas máquinas de efectivamente que es un rasgo evolutivo. Tú no atentas contra tus padres, ¿verdad? No, no lo haces. ¿Y cómo se regula Entonces, eso? no, eso es la Esa es la creación, pregunta. eso es lo que se está desarrollando en la actualidad. O sea, es complejo, porque le vamos a dar el carácter de paternidad, pero ¿a qué ser humano? ¿A quién obedecer? Que eso también es un- Más que ser humano, ¿a qué inteligencia? ¿A quién Es obedecer? ese concepto. Así es que no, bueno, Entonces habría que y regularlo con estoy abocado en leyes. en esas temáticas, en tanto vengo llegando ahora de África hace escasamente un mes y me doy cuenta de que en las zonas pues más marginales, ponte tú, ¿verdad?, de Nairobi, incluso adentrándome a las zonas rurales, la mayoría de las personas evidentemente no tienen agua corriente. Tienes todavía, ¿verdad?, cosas que ocurren, Son ojo, también millones aquí, y millones de personas que no tienen agua cuando potable. estamos hablando de estos temas. Entonces Increíble. es, wow, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ojo, que en la Araucanía pasa lo mismo. Sí. Interesante Hay también. muchísimo por hacer. Hay Bueno, todavía hay mucho por miles hacer. de millones de personas, cientos de millones de personas que están totalmente aisladas
del internet, de la conectividad, del todo. agua potable. Hay mucho por hacer. Y por otro lado estamos, no sé si te pasa a ti, que de repente estar tan conectado también te agobia y por otro lado dices, no quiero más. Qué ganas de desconectarse un ratito. El offline es ya de por sí un atractivo. Además, Pero una cosa que llama mucho la atención, y te lo pregunto porque tú has sido reportero de guerra, quiero que nos cuente un poco, por supuesto, la vivencia, lo que significó para ti como profesional, pero también como persona. Porque tú has visto literalmente morir gente enfrente tuyo, has visto colegas, has conocido colegas que han muerto también. En la guerra, reporteando. Y eso es muy fuerte, pero también llama mucho la atención cómo el ser humano está perdiendo la capacidad de asombro, de impacto. Nosotros mismos nos estamos acostumbrando a que aparezcan cuerpos decapitados en una carretera o tirados en un predio. Nos estamos acostumbrando a los portonazos, ya nos hemos acostumbrado al portonazo. Estamos aprendiendo a vivir con miedo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú has visto en la guerra? ¿Cómo el ser humano ha perdido no solo la capacidad de asombro, sino también el respeto a la vida? Hoy día se mata con mucha facilidad. Quizá algo más no hemos evolucionado terrible, suficientemente bien. Quizá algo más terrible, la capacidad de empatizar con el otro. También. La capacidad de sintonizar, de efectivamente tenemos todas las herramientas tecnológicas para ser una hermosa comunidad, con los desafíos y que nos entendamos, tendremos nuestros conflictos, pero tenemos esa capacidad. Sí. ¿Y en qué fallamos? En que nos rehuimos en nuestro propio ilimitado ser. Y básicamente hoy en día, y yo sé que tú no quieres politizar esta instancia y no viene al caso tampoco hacerlo, pero por ejemplo a mí me conmueve como periodista y corresponsal que he sido de guerra el concepto de estar asistiendo a un abiertamente genocidio en titulares gigantes, porque efectivamente lo es, lo han dicho los organismos, lo han dicho los propios expertos, que muchos de ellos son judíos, con lo cual esto no tiene nada, ni una triza de antisemitismo, es simplemente negar los hechos, y estamos asistiendo a un genocidio en tiempo real, y no nos conmovemos. Y No persiste. muy cierto. Y persiste. ¿Y cuántos periodistas han muerto? ¿Y cuántos doctores, personal médico, ¿Pero paramédicos? ¿Qué le pasará a la humanidad? Es complejo. Porque creo que estamos efectivamente encapsulados en nuestro propio yo y estamos cada vez efectivamente más individualistas y estamos también atrincherados, ¿verdad? En toda una serie de conflictos donde la propia verdad... A ver, ¿es tan difícil de verdad? Es difícil, pero yo creo que tenemos que asesorarnos al respecto. Tenemos que invitar a un médico, un doctor, a un médico cirujano, un experto, que nos ayude a entender cómo piensa el cerebro humano, qué está me encanta, pasando. Fantástico. ¿Ah? Así que vamos a hacer pasar a nuestro querido doctor. Venga por acá, Abel, por favor. Hola, Encantado de hola. recibirte. Hola, Neurocirujano, hola, primerísimo hola. nivel, Abel. Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Hola. Tomemos asiento, doctor. Ok, gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Qué gusto más grande tenerte por acá. Oye, encantadísimo y estaba escuchando a Amaro y fíjate que me hace acordar algo que generalmente yo en algunas actividades de tipo charla es de un filósofo coreano, Corea del Sur, es Jung Chul Han, que tiene un libro formidable que se llama La Sociedad del Cansancio. Y este libro, La Sociedad del Cansancio, nos revela justamente lo que está pasando en nuestro mundo, no solamente en Chile, a nivel internacional, en el cual sencillamente él habla primero de que primero vino la era biológica y llegaron los antibióticos. Ahí esa fue la primera era. Se salvó la humanidad con los antibióticos. Después vino la segunda era, que era el problema de los virus, pero llegaron las vacunas y también se salvó la humanidad. Pero la tercera era es la era neurológica. Y la neurológica es la enfermedad de la mente. Y la enfermedad de la mente te lleva a problemas todos los problemas de ahora, TDAH, trastorno de déficit atencional, síndrome depresivo, problemas de personalidad, etcétera, etcétera. Mira. Y eso realmente lo tenemos, Doctor, déjeme que nos sigamos asesorando y respaldando en esta materia. Exacto. Permítame invitar a una psicóloga de primerísimo nivel, que también es sexóloga, está ayudando a la humanidad, a nuestros chilenos en este caso, a vivir de mejor forma su
su relación de pareja y también sabe muchísimo respecto de las nuevas generaciones. Perfecto. Así que déjame invitar a Nicole Súper, Cafati, súper. la gran Nicole Cafati, bienvenida a nuestro estudio, por favor. Hola, muchas gracias. Hola. Hola. Nicole, encantado. Hola. Un gusto. Igual. Bienvenida, Oye, pase, muchas tome gracias, asiento. ¿Me pongo yo permiso. aquí o...? No, aquí tengo que Vale. estar, no hay problema, siempre, por favor. Y nosotros vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial para que sigamos hablando con estos tremendos invitados, un tema que todos sabemos, cómo estamos viviendo, cómo piensa nuestro cerebro, cómo estamos procesando las emociones, cómo estamos viviendo esta nueva era que se viene bastante compleja y también interesante. Volvemos enseguida, vamos con nuestros auspiciadores. Audiomedical, empresa líder en calidad y servicio, cuenta con audífonos clínicos de alta tecnología suiza y danesa, acompañada de su ya característica atención personalizada los 365 días del año, las 24 horas del día. Audiomedical cuenta con audífonos de primera calidad con conexión a accesorios de calidad que harán más entendible su escucha en ambientes ruidosos, conectividad a la TV y al teléfono, audífonos para todas las pérdidas auditivas. Recuerda, Audiomedical en 9 sedes: Estoril, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, Viña del Mar, Ovalle, Concepción y Valdivia. ¿No encuentras repuestos? ¿Te cobran caro o te hacen esperar de más? En Impopartes traemos tus repuestos al mejor precio y con entrega rápida. Repuestos para vehículos livianos o pesados, originales o alternativos y accesorios para vehículos deportivos. 12 años de confianza nos respaldan, con precios competitivos y atención personalizada. Contamos con envíos a todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Nos encuentras en Avenida Las Condes, 12803, local 10, Santiago. Llámanos al 227 60 52 58. ¡Te esperamos! Antonella Bar, la más rica comida, los mejores tragos y el mejor ambiente para que puedas disfrutar con amigos, tu pareja o en familia. Te esperamos en cualquiera de nuestros 3 locales en Apoquindo, en Vitacura o en Los Trapenses. Ven y vive la experiencia Antonella. Estamos de vuelta en nuestro programa con nuestro doctor neurocirujano Abel Olivares, el gran Amaro Gómez Pablos, periodista, y la psicóloga Nicole Cafati. Doctor, estamos hablando de cómo funciona nuestro cerebro, que es un gran enigma y misterio, pero estamos cada vez descubriendo más. Sí. Cada vez también se hace más fácil la operación, la intervención quirúrgica. Antes era muy complejo, había que abrir el cerebro, y hoy día incluso están entrando por el oído. Ha cambiado mucho, mucho todo. Pero muchísimo, muchísimo. Digamos, fíjate que realmente le escuchaba a Amaro en el sentido de la inteligencia artificial. Y fíjate que por todo lo que ha avanzado la inteligencia artificial, todavía no supera a lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro, probablemente, digamos, claro, si la inteligencia artificial tiene que tomar estadísticas, números y tirar, digamos, una serie de listas, le gana al cerebro en rapidez. Pero la rapidez tiene algo bárbaro, que es la invención, es la inventiva, es lo que realmente nadie, hasta un niño chico, te puede fabricar algo que nadie lo ha visto, ni siquiera la inteligencia ¿Te refieres artificial. que el cerebro humano Claro. siempre Sí, va a superar eso? Siempre, siempre. Pero muy siempre. importante siempre mantener nuestros sentidos y Sí. el ser humano tener nuestro cerebro funcionando bien. Así Fíjate que que- deme un segundo, doctor, que quiero, precisamente hablando de eso, de Sí. nuestro cerebro, nuestro oído, nuestros sentidos, quiero hablarles de Audiomedical. Este aparatito muy pequeño que vemos acá le puede cambiar literalmente la vida de una persona. Así es. Del momento que tú recuperas tus sentidos, puedes escuchar bien, te mantienes vigente, te mantienes activo, no te aíslas de las conversaciones. Tenemos producto europeo primer nivel con un servicio postventa espectacular. Atención en varias ciudades del país, que lo estamos viendo y va a estar apareciendo en pantalla. Y un seguimiento, porque es muy importante la postventa. Todo aparato requiere mantención, requiere cambiar sus pilas, requiere estar funcionando bien. Por lo tanto, muy importante la calidad. Entonces yo le digo a la gente que no se postergue, y es fundamental mantener los sentidos, no solo para estar activo en una conversación Términos de o en un seguridad. diálogo, pero por seguridad, efectivamente. Si usted cruza una calle y no escucha bien que viene un vehículo, usted puede ser atropellado. Entonces, le decimos a la gente, acá tienen Audiomedical, son soluciones auditivas de verdad. De verdad. Y están en Ovalle, Viña del Mar, Providencia, Santiago, Salvador, Estoril, Vitacura y Concepción. Va a aparecer en pantalla todos los datos de contacto. No dejen de contactar a Audiomedical, una empresa seria, décadas al servicio de los chilenos.
Bueno, doctor, sigamos conversando. Entonces, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo te afectó a ti, desde el punto de vista profesional y humano, el ver la guerra, el estar en medio de un campo de guerra? No solamente la guerra, las tragedias, incluso, ¿verdad?, la caída del Casa 212. También estuviste ahí. Sí, muchas coberturas y donde... Mira, yo tengo un proceso de sanación que es interesante y que podemos conversar de ello, porque tengo un proceso en el que, por un lado, lo que estoy viendo efectivamente me golpea, te hace tambalear, pero te sientes también, y esa es tu medicina, tremendamente útil al servicio de otros que están en una situación desesperada o que han vivido, ¿verdad?, una tragedia. Yo, por ejemplo, en el tema de Juan Fernández, era curioso porque me costaba mucho, innegable, al igual que todo el resto de nuestros compañeros teníamos lazos de afecto, de cariño. ¿A todos? A todos. Y teníamos ese lazo de cariño. Pero por otro lado te sientes también, y es triste, es tristísimo, y estás con esa nube anímica permanentemente, pero por otro lado te sientes brindando una caricia, algo, te sientes de utilidad sobre Nicole, todo. ¿cómo se enfrenta una catástrofe de este tipo? Para no incurrir en, y quizá, verdad, si me permites, es para no caer en el estrés postraumático. Bueno, justo de eso te estaba escuchando porque es muy interesante la postura periodística, que es un lugar diferente a ser una persona que está yendo a la guerra. El lugar en el que te está en el conflicto es distinto. Entonces entiendo que para ti el lugar sea como estoy ayudando a difundir lo que está pasando, a mostrar, transparentar, y no estás realmente metido en Pero ser como un testigo. Claro, eres un testigo. Es distinto a ser parte de lo que está ocurriendo en la guerra. Y lo digo porque yo he tenido pacientes que han estado en la guerra. Y una de mis especialidades, yo trabajo en sexualidad, pero también trabajo en trauma. Y una de las cosas que he encontrado impresionante es una terapia que se llama EMDR, que ayuda al EMDR, que tiene mucho que ver con el cerebro y sirve, pero muchísimo para pacientes que han ido a la guerra. De hecho, esta terapia parte con pacientes posguerra. ¿Sí? ¿Y en qué se basa? Se basa en la estimulación de los dos hemisferios del cerebro para poder resignificar una memoria vivida en el pasado. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo de un paciente que tuve yo, que era un paciente que no podía acostarse porque cuando volvió de la guerra, al dormir acostado, recordaba imágenes de personas que habían reventado al lado de él. O sea, fíjate lo que es ¿Cómo se puede vivir la después de posesión. eso? Además, el trauma también es corporal. Entonces, el solo hecho de estar acostado con los ojos cerrados revivía esa experiencia traumática a este paciente. Y eso, la psicología tradicional trabaja con algo que se llama el diálogo socrático, que es la conversación, principalmente. Los periodistas también. Sí. Los periodistas también. Cualquier persona inteligente trabaja en el diálogo socrático. Claro, se provoca a sí mismo. Claro, bueno, es verdad. Pero en la terapia, la mayoría de la terapia se hacen intervenciones a nivel de la conversación. Esta terapia es una intervención como más neurológica. Entonces yo estimulo el cerebro de las personas con la intención de resignificar, de ir a buscar esa memoria, ponerla en el presente y hacer que vuelva a dar como una nueva significado a la experiencia traumática vivida. Mira, en el presente. Wow. Es súper interesante. Doctor, ¿y usted pueden borrar estas memorias traumáticas? ¿Pueden eliminarse? Yo creo que la verdad de las cosas que esto, el cerebro, los computadores, por ejemplo, le han copiado muchas cosas al cerebro, ¿ya? Y está la memoria, y así como un hacker de pronto puede hacer ciertas maniobras que rescata memorias borradas, entre comillas, y las rescata, el cerebro, digamos, de alguna manera también puede hacerlo con técnicas especiales, generalmente a través de la psicología, ¿ya? Es decir, no cualquiera puede llegar, porque el cerebro es terriblemente, por decirte así, pillo, habiloso, no sé cómo le podríamos decir, pero todo lo negativo lo tiende a aislar, lo tiende a olvidar. Es como un sistema ¿ya? inmune, entre comillas. Realmente trata por todos los medios y llega un momento dado que no se acuerda. Entonces tienes que estimularlo mucho para que decir, ya, ok, ya, me voy a acordar de esto, pero va contra mi voluntad, la voluntad del cerebro. Bueno, pero eso es una reacción, ¿cierto? Una reacción humana. Pero mi pregunta va, ¿la medicina puede ayudar a que una persona elimine, olvide, borre de su cerebro
alguna situación traumática como la que contaba Nicole? Sí, puede ayudar, pero que realmente ¿Pero de qué lo forma? logre. Rodrigo, quizás la pregunta no es si Justamente- puede, quizás no. la pregunta es ¿por qué querría borrar una experiencia? Bueno, porque una persona que vivió, por ejemplo, una situación traumática de la que no se puede recuperar, una guerra que vio a sus amigos morir y le produce efectos mientras duerme, mientras interactúa con personas, se aísla del mundo, que hay muchos casos de eso. Yo me he tocado leer varios casos de personas que han ido a la guerra y que después simplemente no pueden retomar una vida, no pueden trabajar, Claro. no pueden... Entonces recurren, y hay muchas terapias, algunos, incluso he visto terapias Sí, pero yo directas. entiendo, pero yo entiendo yo por dónde creo va que- Nicole, yo creo porque que lo que Nicole está- va por la convivencia con tus propios fantasmas. ¿Cómo Lo entiendo, incorporas? pero muchas veces las personas cuando no pueden eso, anulas. buscan terapia. Entonces mi Claro. pregunta es, ¿la medicina puede de alguna forma borrar eso o todavía no se llega a eso? Todavía no se ha llegado a eso. No, todavía que no yo se ha llegado. espero que Claro, ojalá nunca claro, lleguemos a eso. claro. Eso es lo ¿Ah, sí? que quiero tratar de Claro, decir. Claro. Lo ¿Pero ideal, por qué? creo ¿Porque te yo... quedarías sin trabajo? Me quedaría sin trabajo. Te quedarías No, sin la verdad trabajo, es que no. Principalmente porque creo que parte de ser un ser humano es enfrentarte al Lo dolor. es. Una Claro, parte que sí. no te escuché comentar del Parte libro de la vida. Sí. del libro que citaste, Sí. que me parece muy interesante, es que él también plantea que parte de esta sociedad del cansancio es que no nos conectamos con el dolor. Y es tan necesario. Y yo sé que hay experiencias dolorosas que son traumáticas y son fuertes. difíciles de experimentar. Que llevan al suicidio. Yo quería llegar a ese punto básicamente. Que por supuesto pueden llevar al suicidio, pero el que algo te lleve al suicidio no necesariamente significa que tendríamos que haber olvidado lo que vivimos. Lo que pasa es que tenemos que tener las herramientas para poder procesar esto que nos desconfigura de la realidad. Tú cuando te enfrentas a una experiencia así de traumática, lo que tienes que tratar de entender es cómo yo me desorganizo, cómo esta experiencia ha desorganizado la realidad a la que me estoy enfrentando. Claro. Entonces, lo que necesitamos son mejores implementos sociales, más personas o acceso menos difíciles o más fáciles para las personas a la salud mental, familias educadas en cómo yo tengo que cuidar a mis hijos. Estamos porque viviendo una etapa de hay una problemas época salud de mental. tremenda desconexión. Sí. O sea, hay muchas personas que tienen hijos y no les hablan a los hijos, no Sí, se no conectan con interactúan. sus hijos, no interactúan. Entonces, los seres humanos somos seres que solo por el hecho de estar vivos vamos a estar expuestos a experiencias traumáticas. Y nos vamos a traumatizar. Pucha, lo siento, pero eso se trata de estar vivo, es Bueno, vivir experiencias que te pueden Reír, generar llorar, situaciones. sufrir, amar. Pero principalmente te vas a enfrentar Ensuciarte te en hace algún bien. momento te ¿Es vas a eso? enfrentar a algo. Que hace bien. Y el trabajo que tenemos nosotros es, yo creo que aprender a compensar esas sensaciones. Bueno, verdad. y tú también decidiste tomar una línea profesional compleja, que no es menor, porque también lo has hecho comunicacionalmente a través Sí. de varios programas, que es ser sexóloga. Sí, principalmente hablando más desde la sexualidad, claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque también te hemos visto que has hablado en los medios con mucha libertad. Y tal vez a algunos le llama la atención ver una mujer joven como tú Y eso hablando que partí tan hace abiertamente. hartos años atrás, así que era harto más joven. Sí, hablando tan abiertamente de sexualidad y el chileno es más pacato, ¿cierto? Más compuesto. ¿Cómo ha sido vivir esa experiencia? Ha sido bien interesante y yo creo que particularmente a mí me ha pasado que me he encontrado con gente muy generosa en querer escucharme. O sea, yo he tenido la suerte, quizás no lo que la gente en general dice, pero yo he tenido la suerte de que a mí las personas me quieren escuchar. Y eso quizás tiene que ver con cómo yo entiendo la sexualidad. Porque no la entiendo desde lo burdo de la sexualidad, lo entiendo desde lo profundo y desde que la sexualidad es parte de quién eres como persona. Y cuando Y parte de la empezáis- humanidad. y de la humanidad, o sea, de hecho, estamos acá gracias, Gracias. a que No estaríamos. a que existió ese tipo de reproducción en los seres humanos, ¿no es cierto? ¿No? Y porque además es un vocabulario, es una expresión, Sí. es Esa- una expresión en todo sentido. Entonces tú puedes quedarte, y perdona la interrupción, con 2 o 3 palabras que manejas, un vocabulario reducido en términos de tu expresión sexual, o puedes, ¿verdad?, ser una persona que indaga, explora y efectivamente domina y va cada vez ampliando sus umbrales también de sensibilidad. Y Bueno, podemos- el ser humano y usa por la cierto, sexualidad, de placer. usa la sexualidad hasta para insultar. O sea, ahora Hasta los estamos, insultos. usando actos sexuales. Yo me vestí de esta manera para estar acá. Ustedes se vistieron de esta manera y eso es una expresión de su propia sexualidad. Tú no elegiste el color que elegiste porque sí, lo elegiste porque hay algo en tu identidad que tiene que ver con tu sexualidad que hace que te sientas de una manera particular. si quieres me pongo aquí, lo pones en el diván y le haces una terapia. ¿Está bien tu relación con tu madre, tu padre? bien, ¿Todo todo bien? bien, todo Perfecto. Y la verdad es que no me lo elegí tampoco, ¿verdad? Me lo eligió
uno de nuestros patrocinadores. Que tú no lo hayas elegido es una elección. Perdona, no te libras tan fácilmente de nosotros. Fácilmente está la persecución periodística, siempre ahí, al rojo vivo. Después tengo yo unas fotos que le vamos a mostrar a usted, unas fotos de Amaro que va a tener que explicarnos en qué consiste. Pero tenemos sorpresa también muy interesante. Nicole, tú estás sorpresivamente has entrado con irrupción mediática y has tenido una muy buena recepción en los medios. Pero también haces terapia a las personas. ¿Le has cambiado la vida? ¿Has cambiado las relaciones de pareja con tu trabajo? Me gusta pensar que sí. Y ¿Pero qué te comentan tus pacientes? La verdad es que he tenido la suerte. A mí, una de las cosas que me importan a mí son mis pacientes y me importan como humanos. De hecho, hay muchos pacientes que yo les digo que les tengo cariño, que los quiero, que me importan. Y claramente lo digo, me encanta, yo siempre les digo en la última sesión cuando hago el cierre, me encanta esta sesión porque te puedo decir que te tengo cariño, que me importó el proceso, para no interrumpir entre medio el proceso. Y me gusta pedirles generalmente si pueden volver a los 6 meses o al año para saber cómo están, y la mayoría de las veces me pasa y puedo ver el progreso. Generalmente las parejas parten con mucha atracción física, ¿cierto? Muy fogoso, pero con el tiempo las relaciones van cambiando, va siendo ya un afecto más de amistad, más de equipo. De la pasión a la compasión. A la compasión. Pero me contabas en alguna oportunidad que intentabas que vuelva eso fogoso, esa energía, ese fuego de atracción. ¿Se logra? Se logra porque el deseo es algo que se activa, se entrena, es como ir al gimnasio esta cuestión. Yo lo puedo tener al principio con un poco de gana, pero si se me va bajando, lo puedo reactivar si es que me motivo a ir a buscarlo de nuevo. De hecho, qué bueno que me dijiste eso porque estoy ahora lanzando mi emprendimiento. Voy a aprovechar. Cuenta. Que se llama Sexplora, así que los que quieran... Sexplora. Sí, sexplora.cl, que es una caja que llega a tu casa con distintas experiencias en torno a la sexualidad que te ayudan a descubrir tu mundo erótico en ¿Qué tiene pareja. dentro? No, la gracia, una de las gracias... Revela algo de lo que tenga la caja. Te lo voy a explicar para que lo podáis entender. Ya. Una de las gracias de la sexualidad es ser capaces de crear algo que se llama la novedad. El misterio. Y la novedad va muy relacionada con el misterio. Entonces la caja en sí misma tiene que ser un misterio, pero un misterio que está avalado un poquito de ciencia y con temáticas y cosas que invitan a las personas a ir más allá de lo genital, sino que a ir a lo erótico, a tener conversaciones profundas, a vincularse. Totalmente. Y con eso, despertar la sexualidad. ¿Las parejas han dejado de hablar? ¿Hablan de erotismo o hablan muy poco? Las personas no saben lo que es el erotismo, en general. Mira, falta mucho de eso. Muchísimo. ¿Me permites una cosa? Quieras. Simplemente el hecho de que, conociendo a Nicole, una de las cosas que encontré fascinante, porque uno siempre piensa en la sexualidad supeditada a los genitales, en general, habiendo muchas otras partes erógenas del cuerpo. Y lo que encontré fascinante es lo que ella ha hecho en el pasado con personas que tienen parálisis, que por ende no sienten, por ejemplo, exactamente. Entonces han perdido toda la sensibilidad entre las piernas, si se quiere, pero sin embargo son capaces de tener un orgasmo. ¿Por qué? Y me encantaría que compartas dónde muchas veces. Claro. Pero vamos a una pequeña pausa comercial y cuando volvemos nos vas a contar. Estamos de equipo, Así que vas a tener todo el tiempo del mundo para preparar esa respuesta. Vamos a un minutito con nuestros auspiciadores, Audiomedical, Impopartes, Antonella Bar, que están con nosotros y volvemos nuevamente. Gracias. No se muevan de sus televisores. ¿No encuentras repuestos? ¿Te cobran caro o te hacen esperar de más? En Impopartes traemos tus repuestos al mejor precio y con entrega rápida. Repuestos para vehículos livianos o pesados, originales o alternativos y accesorios para vehículos deportivos. 12 años de confianza nos respaldan, con precios competitivos y atención personalizada. Contamos con envíos a todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Nos encuentras en Avenida Las Condes, 12803, local 10, Santiago. Llámanos al 227 60 52 58. ¡Te esperamos! ¿Sabías que 1 de cada 3 personas mayores de 65 años tienen pérdida auditiva? Audiomedical, empresa líder en el mercado, cuenta con la más avanzada tecnología europea en audífonos clínicos para pérdidas auditivas y una atención personalizada los 365 días del año, las 24 horas del día. Audífonos con lo más innovador en sistemas de escucha. Audiomedical cuenta con sucursales en Estoril, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, Viña del Mar, Ovalle,
Valle, Concepción, Valdivia, con asistencia permanente en todas sus sucursales, sin costo adicional. Antonella Bar, la más rica comida, los mejores tragos y el mejor ambiente para que puedas disfrutar con amigos, tu pareja o en familia. Te esperamos en cualquiera de nuestros 3 locales en Apoquindo, en Vitacura o en Los Trapenses. Ven y vive la experiencia Antonella. Bueno, estamos de vuelta, estábamos conversando. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el doctor Abel Olivares, Amaro Gómez Pablos y la psicóloga Nicole Cafati. Bueno, estamos de vuelta. Hay una pregunta pendiente. Doctor, ¿quién le iba a responder? ¿Usted? No. Acá estábamos hablando Aquí estábamos. del orgasmo Sí. con pacientes con lesión medular. Bueno, Fuerte Con tema. pacientes con... explícalo, sí. bueno de manera simple, pero tú lo explicaste bastante bien. Bueno, encuentro personas yo, que no tienen esa sensibilidad. que pierden la sensibilidad. Y eso es Porque lo interesante. específicamente yo busqué ese tipo de pacientes para la investigación que hice. Y algo que es bien interesante que uno va descubriendo con estos pacientes, y que es la razón por la que hice esa investigación, es que el orgasmo se logra, claramente de una forma diferente, pero se logra estimulando otras regiones del cuerpo. Que, por ejemplo, en el caso de las personas que han tenido cicatrices Aquí viene, eso debido es a increíble. las operaciones, la estimulación de la cicatriz o los lóbulos de la oreja los activa muchas veces hasta llegar al orgasmo. Wow. Porque se vuelven regiones sensibles del cuerpo. ¿Te das cuenta de la carga simbólica que tiene eso? Y cómo el cerebro puede ir modificando sensaciones y ¿Qué emociones. es exactamente lo que estábamos hablando hace un ratito atrás? Que lo que puede haber sido una experiencia muy dolorosa, cuando yo la resignifico, Exacto. la puedo conformar en algo que es una oportunidad para sentir placer. Una de las cosas que yo descubrí en esto, o sea, más que no la descubrí, pero que pude analizar, analizar en esto, descubriéndolo con las personas que fueron parte de la investigación, es que las personas que quedan con lesión medular terminan viviendo su cuerpo como un cuerpo enfermo, muy patologizado. Entonces, cuando tú les das esta visión de la sexualidad, les permitís volver a ver su cuerpo como un lugar placentero, sano. Es Alucinante. como volver a dar vuelta el giro de lo que pensé que estaba mal y ahora vuelve a ser una oportunidad. Y de lo que pensé que estaba muerto. Y de lo que pensé que Mira, estaba muerto. es tan importante lo que dice Nicole con respecto a sentir, en vez de sentir un cuerpo enfermo, un cuerpo que ya no es lo que eran. A mí me ha tocado operar muchas, por ejemplo, balazos. Yo me acuerdo siempre de un taxista que recibió un balazo a nivel de la T12 dorsal. Y por supuesto que eso significa paraplegia. Paraplegia inmediatamente ir a una silla de ruedas. Y silla de ruedas significa que esa persona no solamente no podía manejar la parte, digamos, de sus piernas, sino que toda su parte genital. Y esa persona era una persona joven y me decía, doctor, ¿ahora qué voy a hacer? Yo me iba a casar, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía, mira, tú vas a tener que poner de tal manera tu intelecto, tu fuerza mental para que tú realmente logres reaccionar. Y fíjate que en ese tiempo, te digo, harán aproximadamente 20 años atrás, no habían todos los avances, de psicoterapia, de todas estas cosas. Y motivo por el cual yo le decía, mira, probablemente tú vas a tener zonas, al igual que una persona va quedando ciega y va aumentando su oído, ¿ya? Lo mismo tú vas a empezar a aumentar zonas táctiles, es decir, tú de pronto tu brazo o probablemente el codo va a ser una acción realmente sensitiva y tú vas quizás a llegar a lograr algo. Eso lo decía Adler, claro, compensaciones. Claro, y Como realmente, psicólogo. digamos, decir, así que no te eches a morir, sigue adelante. Y entonces, ahora imagínate después, me está diciendo justamente Nicole, de que en la herida donde nosotros cerramos la columna, que ya por lo menos algo se logró reconstruir, pero no darle la parte motora, sin embargo, eso es importantísimo para esa persona. ¿Y las terapias de regresiones ayudan también? Mira, nunca he investigado el asunto de la regresión. Debe haber algo de positivo, pero No estoy hablando de realmente regresiones no- a otras vías, estoy Ya, hablando de sí.